Todo esto ocurrió hace 6 años, en algún momento de junio de 2018. En ese entonces tomé la decisión de emprender un viaje improvisado, solo, por un día. Siempre me ha gustado mucho hacer turismo, y había un par de lugares relativamente cercanos que todavía quería tachar de mi lista de destinos antes de regresar a la universidad en agosto. El plan era sencillo: levantarme temprano para comenzar el viaje, ver algunos sitios diferentes durante el día, y finalmente regresar a casa alrededor de las 9 de la noche. De esta manera podría aprovechar al máximo mi tiempo sin tener que pagar por un hotel, ahorrando así algo de dinero. El viaje hasta allí fue tranquilo, pero el regreso fue una historia completamente distinta. Terminé saliendo alrededor de las 10 de la noche, y según mi GPS, estimaba que tomaría unas 4 horas y media llegar a casa. Había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto cuando comenzó a afectarme el cansancio. Intenté mantenerme despierto lavándome la cara con agua de mi cantimplora varias veces, pero era inútil, y en un momento comenzó a volverse peligroso seguir conduciendo. Decidí que en la siguiente parada me detendría y tomaría una siesta de 1 hora antes de continuar mi camino. Aún con eso, pensaba que aún llegaría a casa a una hora razonable, así que exactamente hice lo que planeé. Unas millas más adelante, encontré una estación de descanso y me estacioné. Lo primero que noté fue la falta de vehículos. El lugar estaba completamente vacío, y si no hubiera sido por algunas luces encendidas, habría pensado que estaba abandonado. Pero supongo que eso tenía sentido, ya que era bastante tarde y esa no era una carretera muy concurrida. Me recosté en el asiento y programé una alarma para que sonara en 1 hora. Cuando sonó, me di cuenta de que tendría que entrar al edificio porque ahora necesitaba usar el baño. Mi vejiga, siempre traicionera, lo complicó todo. No había pasado ni 30 segundos dentro cuando de repente escuché a alguien hablar en el pasillo afuera del baño. Esto me sorprendió porque no escuché la puerta principal abrirse, y mi coche era el único en el estacionamiento hace apenas 1 minuto. ¿Cómo pudo alguien haber llegado tan rápido? Entonces, cuando la puerta del baño se abrió, para ese momento ya estaba un poco nervioso, pero me tranquilicé al pensar que probablemente era solo otra persona que de alguna manera no había notado que estaba allí. Así que no le di mucha importancia, y estaba listo para salir cuando unos ligeros golpes en la puerta del cubículo llamaron mi atención. Respondí torpemente: ¿Hay alguien ahí? Srenía. Pero no hubo respuesta, solo un silencio total. Ahora mi nerviosismo aumentó, así que decidí quedarme en el cubículo hasta que esa persona se fuera. Fue entonces cuando noté un ojo mirando a través de la rendija de la puerta. Cuando nuestros ojos se cruzaron, el sujeto comenzó a gritar y a golpearse sin piedad la cabeza contra la puerta. ¿Qué demonios?, pensé en voz baja, sintiéndome cada vez más asustado. Pensando rápido, usé todo mi cuerpo para bloquear la puerta y evitar que la rompiera, pero al ver que no paraba de golpear y gritar, abrí la puerta de golpe y derribé al tipo. Luego corrí lo más rápido que pude hacia mi coche. Estaba a medio camino del estacionamiento cuando escuché que la puerta principal se abría detrás de mí. Me di vuelta y, claro, el tipo me estaba persiguiendo. Sin embargo, fui mucho más rápido y finalmente llegué a mi auto. Lo encendí y comencé a retroceder. Pero él logró alcanzarme y estrelló su cuerpo contra mi puerta mientras aceleraba. Miré por el espejo retrovisor y, a medida que me alejaba, vi al sujeto levantarse como si nada, quedándose allí mirando en mi dirección. Estaba completamente conmocionado. No podía procesar lo que acababa de suceder. Honestamente, no sabía qué pensar. Siempre escuchas historias locas como esta, pero nunca imaginas que te sucederán a ti. Cuando salí de la estación de descanso, estaba tan aterrorizado que probablemente superé el límite de velocidad durante un par de millas. El resto del viaje a casa fue igualmente tenso. No hace falta decir que no pude dormir de ninguna manera, pues mi cuerpo estaba sobrecargado de adrenalina después de mi encuentro con esa criatura infernal. Aún no tengo idea de quién era, de dónde venía, o cuál era su maldito problema. Si tuviera que adivinar, diría que probablemente era un vagabundo que no estaba muy bien de la cabeza. Pero de nuevo, ¿por qué estaría alguien sin hogar en medio de la nada, al lado de la autopista? No tiene sentido. Lo único que sé es que desde ese entonces nunca más he parado en una estación de descanso, y planeo mantenerlo así por lo que me reste de vida, si es que es posible.
A lo largo de los siguientes días no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro frenético, esa mirada llena de locura, y el sonido sordo de su cabeza golpeando la puerta. Al principio, intenté racionalizar lo sucedido. Tal vez fue solo un loco que se había escapado de algún hospital cercano, o un criminal buscando refugio en un lugar desolado. Pero algo en mi interior no me dejaba tranquilo. Decidí investigar un poco más. Estuve navegando por internet, buscando información sobre la estación de descanso y los alrededores, pero lo que encontré solo me inquietó más. En algunos foros había comentarios vagos sobre desapariciones y extraños avistamientos en esa zona, aunque la información era escasa. Sin embargo, una cosa llamó mi atención. Varios usuarios mencionaban algo relacionado con la Deep Web. Algunos hablaban de un rastro oscuro que conducía a ciertos sitios, y algunos incluso hacían referencia a encuentros como el mío. Esa noche, incapaz de evitar la curiosidad, decidí sumergirme en la Deep Web. Tenía algo extraño en mi estómago, como si lo estuviera haciendo mal, como si algo me advirtiera que era un territorio peligroso, pero ya no podía dar marcha atrás. Lo primero que encontré fueron páginas que hablaban de experiencias extremas y de juegos oscuros, donde la gente intercambiaba relatos de situaciones fuera de lo común. No me sorprendió ver que muchos de estos relatos coincidían con mi propia experiencia, pero lo que realmente me inquietó fue un enlace oculto en un foro, titulado El hombre de la estación. Al principio pensé que era una broma, pero cuando hice clic, encontré una serie de videos y fotos de personas detenidas en lugares desolados, mirando aterrorizadas hacia la cámara. En muchos de los videos, las personas parecían estar huyendo de algo, igual que yo. Pero lo más espeluznante era que cada uno de esos relatos hablaba de un hombre que no parecía tener un propósito claro, solo una presencia que aparecía de la nada, causando terror y desconcierto. Algo dentro de mí se removió con fuerza, y sentí que el aire en mi habitación se volvía más denso. De repente, mi computadora comenzó a fallar. La pantalla se congeló y el cursor se movió solo, como si alguien estuviera controlándola desde otro lugar. Intenté desconectar el internet, pero la señal seguía activa. En la esquina de la pantalla apareció un mensaje en letras rojas. Te estoy observando. Mi corazón dio un vuelco. Miré a mi alrededor, el miedo apoderándose de mí nuevamente. ¿Era posible que este hombre, estuviera más cerca de lo que pensaba? O peor aún, ¿acaso lo había desatado sin darme cuenta? El sonido de la puerta de mi habitación se oyó justo en ese momento, suave al principio, pero luego con más fuerza. Miré hacia allí y vi una sombra deslizándose bajo la rendija. El mismo miedo que había sentido esa noche en la estación de descanso se apoderó de mí otra vez. Me levanté lentamente de la silla sin saber qué hacer. ¿Era él? ¿O era solo mi mente jugando trucos después de todo lo que había visto en la Deep Web? Intenté calmarme, pero algo me decía que esa sensación de estar siendo observado nunca desaparecería. ¿Era una coincidencia que los relatos en línea coincidieran con lo que me había sucedido? ¿O era algo más? Decidí cerrar la computadora y apagar las luces, pero el susurro persistía, como si el aire mismo estuviera cargado con la presencia de algo que no debía estar allí. Lo peor de todo es que no sabía si la pesadilla había terminado, o si en realidad acababa de comenzar. La sombra en la puerta desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero el miedo permaneció clavado en mi pecho. No sabía si era la paranoia, el cansancio, o si realmente algo extraño estaba sucediendo. Mi respiración era pesada, y por un momento me quedé paralizado, escuchando atentamente esperando que algún sonido me revelara lo que estaba acechando en la oscuridad. El reloj en mi mesa comenzó a sonar con su tic-tac, como una bomba de tiempo. Miré la pantalla de mi computadora, que ya había vuelto a la normalidad. Pero algo me decía que todo eso no había sido un error técnico. La sensación de estar observado nunca desapareció, y cada ruido en la casa me hacía saltar. Decidí que ya era suficiente. Apagué las luces, me metí en la cama y cerré los ojos, esperando que la pesadilla se desvaneciera con el sueño. Pero no fue así. A la madrugada siguiente, cuando me desperté, noté algo extraño. Mi teléfono, que había dejado cargando al lado de la cama, mostraba una notificación de un mensaje encriptado. No lo reconocí, pero al abrirlo un escalofrío recorrió mi columna. El mensaje era claro y directo.
Te vi. Ahora te sigo. Intenté borrar el mensaje, pero el teléfono comenzó a temblar, como si algo intentara hackearlo. De repente la pantalla se apagó y se encendió una foto. Era yo, sentado frente a mi computadora, mirando la pantalla de la Deep Web la noche anterior. Estaba congelado en ese instante, tal como había sucedido, pero la foto tenía algo extraño, algo que no recordaba. Había algo en la esquina, una figura de pie en la sombra, el mismo hombre, el hombre de la estación. El terror se apoderó de mí de nuevo. No pude evitar mirar por la ventana esperando que el aire frío de la madrugada me ayudara a aclarar la mente, pero lo que vi me paralizó. En la distancia, a unos 100 metros de mi casa, vi una figura de pie, alta, delgada, inmóvil. No podía distinguir detalles, pero de alguna manera sabía que era él. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Acaso siempre estuvo observándome desde las sombras? ¿Era posible que todo lo que había vivido esa noche no hubiera sido solo una coincidencia? Tomé el teléfono de nuevo, pero esta vez la pantalla estaba en blanco. No había señales de vida en la red, ni de las extrañas notificaciones ni de las fotos. Todo había desaparecido. Sin embargo, al intentar salir de mi habitación, escuché un suave golpeteo en la ventana. Con miedo me acerqué al vidrio y a través de la niebla en el cristal pude ver su rostro. No estaba seguro si era real o una alucinación, pero podía jurar que lo vi sonriendo. Mi mente estalló. No podía escapar. El hombre de la estación ya no era solo un recuerdo. Ahora él estaba dentro de mi mundo, más cerca de lo que jamás imaginé. Esa noche, abandoné mi casa. Nunca volví a mirar atrás. Mi nombre es Andrés, y todo esto ocurrió en agosto de 2008. Lo recuerdo con tanta claridad como si hubiera sucedido ayer. Aquello fue uno de los veranos más sofocantes que habíamos tenido en años, y yo estaba al volante de mi viejo camión de carga, transportando un lote de láminas de acero que serían utilizadas en una construcción en el sur de Missouri. Para entonces, llevaba más de 20 años conduciendo camiones, y sinceramente pensaba que ya lo había visto todo. Sin embargo, lo que ocurrió ese día sigue persiguiéndome. Conduje por la autopista 60, en algún tramo de la carretera que cruza el Bosque Nacional Mark Twain, un lugar realmente hermoso durante el día, pero desolado y siniestro por la noche. Estaba haciendo un buen tiempo y planeaba detenerme en una estación de camiones cerca de Springfield para ir al baño, tomar algo y tal vez dormir un poco antes de continuar con mi trayecto. Sin embargo, unos kilómetros antes de llegar a esa parada, vi un camión viejo y destartalado estacionado en la orilla de la carretera, con el capó levantado. A medida que me acercaba, vi a un hombre corpulento que comenzaba a hacerme señales con los brazos. Los camioneros tenemos un código no escrito, que consiste en siempre ayudarnos entre nosotros, así que reduje la velocidad, me estacioné un poco más adelante, y me acerqué para ver qué sucedía e intentar echarle una mano. El hombre tenía unos 45 años, llevaba una camiseta de béisbol que originalmente debería haber sido blanca, pero estaba completamente manchada de grasa, igual que su rostro y sus manos. Era evidente que había estado trabajando en su camión todo el día. Para ese momento el sol ya se estaba poniendo y antes de que llegara a donde él estaba, comenzó a caminar hacia mí. «Gracias por detenerte», dijo, visiblemente aliviado. Me estrechó la mano y me dijo que se llamaba Tomás. Luego me explicó que estaba varado desde hacía unas 4 o 5 horas y que parecía que el alternador del camión se había dañado. Me pidió que lo llevara al pueblo más cercano para pasar la noche y ver si al día siguiente podía conseguir la pieza y encontrar un mecánico que se la trajera. Lo miré de arriba a abajo y después de evaluarlo por unos instantes, me pareció una persona inofensiva. Así que no tuve el corazón para dejarlo allí. Después de todo, la siguiente ciudad estaba a unas 20 millas de distancia. Tomás regresó a su camión, tomó una pequeña bolsa de lona y se subió al asiento del pasajero en el mío. Entonces pusimos rumbo a nuestro destino. Tomás era un hombre muy conversador. Me comentó que era de Alabama y que se dirigía a buscar una carga en San Luis. También me dijo que su viejo camión llevaba semanas dándole problemas, pero pensaba que podía llegar más lejos. Aproximadamente unos 15 o 20 minutos después de estar en ruta, noté por el espejo retrovisor que un par de autos nos seguían de cerca, uno detrás del otro. Al principio no les presté mucha atención,
pensando que tal vez eran conductores impacientes que querían adelantarme, pero los autos no intentaron rebasarnos y se quedaron justo detrás de nosotros, lo que me pareció muy extraño, dado que éramos los únicos vehículos en la carretera en ese momento. Comencé a ponerme nervioso y le pregunté a Tomás si conocía a los conductores de esos autos, señalándolos con la cabeza hacia el espejo retrovisor. Él miró y me respondió que no los conocía. Bromeé con él preguntándole si acaso estaba huyendo de alguien, pero su risa nerviosa me hizo pensar que algo no estaba bien. Aunque trató de ocultarlo, noté que su voz temblaba, lo que me hizo pensar que él también estaba inquieto. Pero no podía culparlo porque a mí también me estaban poniendo nervioso esos autos siguiéndonos sin hacer nada más. Desde ese momento, mantuve la vista en esos vehículos, que nos siguieron durante unas 10 millas sin intentar pasarnos ni una sola vez. Eso ya era demasiado sospechoso. Pero cuando llegamos a un tramo donde la carretera estaba rodeada por un espeso bosque, finalmente hicieron su jugada. Ambos autos aceleraron y después de adelantarnos giraron y se cruzaron en la carretera, bloqueando completamente nuestro paso. Tuve que frenar de golpe. «¿Qué diablos?», exclamé en voz alta. Los autos se detuvieron frente a nosotros y 3 tipos armados se bajaron rápidamente. Se dirigieron hacia mi camión con pasos firmes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y al mirar al lado vi que Tomás estaba pálido y sudando profusamente. Le susurré que intentara mantener la calma mientras metía la mano por debajo de mi asiento. Sin embargo, me di cuenta de que había dejado mi arma en casa, justo antes de salir. La compañía para la que trabajaba había implementado nuevas políticas sobre el porte de armas, por lo que en mis últimos viajes no la llevaba conmigo. Los tipos llegaron hasta mi camión y se posicionaron junto a las puertas. Apuntaron con las armas y nos dijeron que tomáramos todo lo que quisiéramos, pero luego uno de ellos, con voz grave, nos ordenó que bajáramos del camión. Esta vez, la orden fue mucho más agresiva, por supuesto, obedecimos. Bajamos lentamente del camión y mientras lo hacíamos, Tomás tropezó y casi se cayó. Uno de los hombres nos indicó que nos acercáramos al costado de la carretera, mientras mantenía el arma apuntando hacia nosotros. Luego nos dijo que vaciáramos el camión. «Si quieres», dije, «solo déjanos ir». «Cállate», espetó uno de ellos mientras tomaba nuestras pertenencias y las arrojaba a uno de los autos. Luego regresó hacia nosotros mientras los otros 2 seguían apuntándonos. Entonces, el tipo me lanzó las llaves del camión y me indicó con un gesto que subiera y arrancara el motor. Miré a Tomás, quien lucía tan desconcertado como yo, y luego el hombre me dijo con tono serio que por mi propio bien y el de mi compañero, no intentara nada. Regresé a la cabina, con uno de los tipos apuntándome, y giré la llave. El motor rugió al encenderse. Entonces, el otro hombre le hizo una señal a Tomás para que subiera a uno de los autos. El tipo que apuntaba a Tomás, que parecía ser el líder, ordenó que él se subiera a uno de los autos y yo me quedara en el camión. No tenía idea de cuál era su plan, pero no estaba dispuesto a discutir con un arma frente a mí. Así que comencé a conducir de nuevo, siguiendo al vehículo donde iba Tomás, junto con 2 de los hombres, mientras el otro nos seguía detrás. Condujimos durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos 20 minutos como mucho. Los tipos nos guiaron por un camino de tierra estrecho que se apartaba de la carretera y se adentraba en el bosque. Mi mente no dejaba de buscar formas de escapar, pero era inútil. No había salida. Y aunque la hubiera, no dejaría a Tomás solo, ya que estos tipos probablemente tomarían represalias contra él. La situación era más que complicada. Los árboles nos rodeaban cada vez más y supe que nos dirigíamos a una trampa. Finalmente los autos se detuvieron en un pequeño claro en el bosque, y los hombres salieron, aún sosteniendo sus armas. Me hicieron señas para que saliera del camión. Salí de la cabina con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Si nos habían traído hasta allí, estaba seguro de que no era para algo bueno. Pensé que si simplemente hubieran querido robarnos, lo habrían hecho en la carretera, se habrían llevado nuestras pertenencias y el camión sin problema. El líder me hizo un gesto para que lo siguiera hacia el bosque, donde vi que Tomás ya estaba siendo conducido por otro de los maleantes. Este era un hombre de estatura baja, bastante corpulento, con una mirada verdaderamente diabólica que me lanzó un vistazo en un momento, esbozando una media sonrisa macabra. Caminamos durante unos minutos hasta llegar a una vieja cabaña abandonada. Mi estómago se retorció
y noté que dentro no había más que un par de muebles viejos y mucha basura. Nos ordenaron sentarnos en el sofá polvoriento. ¿Qué es lo que quieren?, Srenia, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Entonces el tipo con la mirada diabólica volvió a sonreír de esa manera escalofriante y me dijo: «Solo asegúrate de no correr hacia la policía». Luego se volvió hacia sus compañeros, que empezaron a reír, y acto seguido, comenzó a atarnos las manos y los pies. Sentí un sudor frío recorrer mi cuerpo cuando el tercer tipo, en tono burlón, dijo: «No vayan a ningún lado», y todos comenzaron a carcajearse. Luego de eso, salieron de la cabaña, cerrando la puerta detrás de ellos. Inmediatamente después de que se fueron, comencé a forcejear para aflojar las cuerdas y le dije a Tomás que teníamos que salir de allí. Tomás, que estaba pálido y temblando incontrolablemente, me dijo con la voz entrecortada, casi susurrando: «Nos van a matar, ¿verdad?». Le respondí, tratando de sonar confiado aunque mi voz traicionaba mi miedo: «No, si logramos salir primero». Moví mis muñecas tratando de aflojar los nudos lo más rápido que pude. Era un trabajo lento y doloroso, pero podía sentir que las cuerdas comenzaban a ceder. En ese momento escuchamos los autos arrancar y alejarse, dejándonos solos, envueltos en el misterioso silencio del bosque. Una vez que logré zafarme, comencé a atar las manos y los pies de Tomás. «Gracias, amigo», me dijo con voz quebrada, tratando de aligerar el momento. Le respondí: «Guárdalo para más tarde, cuando realmente estemos a salvo». Él asintió con la cabeza. Salimos de la cabaña a trompicones y miramos a nuestro alrededor. Ya era de noche y la visibilidad era escasa, pero pudimos notar que los autos ya no estaban, ni tampoco mi camión. Entonces, Tomás me preguntó si sabía cómo regresar. La verdad es que, en ese punto, habíamos caminado tan profundo en el bosque que solo tenía una idea vaga de hacia dónde estábamos, pero sabía que debíamos caminar en la dirección opuesta a la cabaña, y probablemente encontraríamos la carretera. Así lo hicimos. Finalmente llegamos al camino, pero comenzamos a dudar si era una buena idea, ya que nos aterraba pensar que los tipos pudieran regresar. Pero si queríamos conseguir ayuda, no podíamos quedarnos en el bosque. Así que comenzamos a caminar, manteniéndonos cerca del borde del camino, listos para meternos entre los árboles al primer signo de amenaza. El sol ya se había puesto, y lo único que podíamos ver era el reflejo de la luna sobre las hojas de los árboles. Mantuve mis oídos alerta tratando de escuchar cualquier sonido de vehículos acercándose. Después de lo que pareció una eternidad, escuchamos el débil sonido de un vehículo acercándose. No pude evitar sentir un escalofrío recorriéndome, pensando que podrían ser nuestros atacantes. Le hice una señal a Tomás arrastrándolo hacia la maleza y nos agachamos, conteniendo la respiración. Mientras el vehículo avanzaba lentamente, pronto nos dimos cuenta de que no era ninguno de los autos que nos habían seguido antes. En su lugar, era un sedán viejo y destartalado, y el conductor parecía ser un hombre de edad avanzada, probablemente alguien del área. Al asegurarme de que no se trataba de los mismos tipos, me levanté rápidamente y empecé a agitar los brazos. «Oye, oye», gritamos, haciendo señales al conductor. Vimos cómo el auto comenzó a reducir la velocidad hasta detenerse por completo. El conductor bajó la ventanilla y nos observó con algo de desconfianza. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con una clara sospecha en su voz. «Por favor, necesitamos su ayuda», respondí. «Nos robaron el auto y nos secuestraron. Necesitamos que llame a la policía, porque los ladrones se llevaron nuestros teléfonos y todas nuestras pertenencias». El hombre nos miró unos segundos y luego asintió con la cabeza. «Suban, los llevaré a la oficina del sheriff». Nos subimos al asiento trasero, agotados pero aliviados. El hombre se presentó como Jeff y nos llevó al pueblo más cercano, un pequeño lugar llamado Ellington. Nos dejó en la oficina del sheriff, donde finalmente pudimos explicar lo que había ocurrido. El sheriff, un veterano canoso llamado Stuart, nos escuchó con atención. «Afortunadamente se tomaron nuestra historia muy en serio», dijo el sheriff. «Mandaremos una patrulla para buscar su camión y capturaremos a esos hombres. Ustedes dos tienen suerte de estar vivos». En eso, no se equivocaba. Neil y yo intercambiamos una mirada, aliviados pero aún en estado de shock. Estábamos vivos, pero algo había cambiado para siempre. Poco después, los agentes nos llevaron de regreso al claro del bosque, pero al llegar no había rastro de los hombres.
Mientras patrullaban el área, un oficial informó por radio que había encontrado mi camión abandonado. Nos dirigimos hacia el lugar con el sheriff, y efectivamente allí estaba, entre los árboles, pero por lo demás intacto. «Manténganse alertas», nos indicó el sheriff mientras nos preparábamos para irnos. «Estos tipos podrían regresar». Le agradecimos y continuamos nuestro camino hacia la parada de camiones más cercana. Necesitábamos informar a nuestras compañías y contar lo sucedido. Pero sobre todo, necesitábamos descansar. Nos intercambiamos números de teléfono y prometimos mantener el contacto, pero nunca más volvimos a ver a Jeff. Sin embargo, lo recuerdo cada vez que paso por el sur de Missouri. Esa noche cambió mucho de mí. Ahora soy más cauteloso, mucho más consciente de los peligros que acechan en la carretera. Aún ayudo a las personas cuando puedo, pero siempre con la guardia alta. Siempre listo para lo inesperado. Y de vez en cuando paso por los tramos más oscuros y solitarios de la autopista, pienso en aquellos hombres y me pregunto si alguna vez los atraparon o si todavía siguen ahí afuera, buscando a su próxima víctima. Pero no dejo que esa duda me consuma. La vida sigue adelante. Después de todo, la carretera siempre ha sido mi mejor refugio, y siempre hay otra carga que llevar a otro destino. Mientras mi misión siga siendo estar tras el volante, seguiré avanzando, sin importar lo que el camino me depare. Un camionero siempre está en movimiento, siempre esperando la siguiente ruta. Hola, me llamo Sergio y llevo más de 25 años trabajando como conductor de camiones. La historia que voy a compartir hoy ocurrió hace aproximadamente 4 años y cambió mi vida para siempre. Era una noche lluviosa y yo viajaba en mi gran camión por la autopista, la cual estaba completamente vacía a esa hora, ya que eran las 4 de la madrugada. Estaba a 4 horas de llegar al almacén de la empresa donde debía entregar un cargamento de materiales industriales, cuando, de repente, comenzó a llover de manera torrencial, como si la lluvia hubiera caído de la nada. Esto dificultaba la visibilidad en la carretera, pero después de tantos años trabajando en este oficio, puedo decir que estoy bastante acostumbrado a conducir bajo esas condiciones y por largas horas. Aún así, no dejaba de molestarme la idea de que la lluvia retrasaría todo el viaje. Sin embargo, la tormenta no era lo único que me incomodaba esa noche. Desde que tomé ese último tramo de la carretera, algo inexplicable comenzó a invadir mi cuerpo. Una extraña sensación de inquietud. No sabría decir exactamente qué era, solo sé que algo no se sentía bien. Tal vez fue el silencio inquietante que me rodeaba o el hecho de estar tantas horas conduciendo sin descanso. Pero lo cierto es que no podía librarme de esa sensación. Intenté distraerme poniendo algo de música en la radio, lo cual me ayudó un poco a despejar la mente, pero la inquietud seguía ahí. Seguí manejando a pesar de la baja visibilidad. Reduje la velocidad para tener más control en caso de cualquier eventualidad. Es una precaución que siempre tomo cuando conduzco bajo la lluvia. Sin embargo, unos kilómetros más adelante ocurrió algo completamente inesperado. La lluvia seguía cayendo con intensidad, la niebla se hacía cada vez más espesa, pero de repente pude distinguir entre la bruma las luces de un coche que venía a toda velocidad en dirección contraria y que se dirigía directamente hacia mí. Debido a la niebla espesa, no pude verlo con claridad hasta que ya estaba prácticamente encima de mi camión. De inmediato, por puro instinto, giré el volante para esquivarlo en el último segundo. Pero debido a la humedad en la carretera, me fue imposible recuperar el control del camión, y por más que luché por estabilizarlo, terminó volcando violentamente girando fuera de la carretera. Lo último que recuerdo es la sensación de ingravidez mientras el camión daba vueltas y el estruendo de la batea al volcarse. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo frío y todo a mi alrededor estaba borroso. Mi cabeza latía de dolor y mi cuerpo se sentía pesado. Intenté moverme, pero no pude. Pronto me di cuenta de que estaba gravemente herido y no podía mover las piernas. Estaba en estado de shock tratando de recordar qué había sucedido. Poco a poco todo volvió a mi mente. El coche viniendo a toda velocidad, yo intentando enderezar el camión, el vuelco, el ruido, los golpes, el dolor. Y ahora yo, tirado en medio de la nada, herido y solo. Traté de pedir ayuda, pero mi voz era tan débil que apenas podía emitir un sonido. Estaba atrapado entre los escombros y no sabía cuánto tiempo sobreviviría allí. Mientras yacía allí,
Luchando por mantener los ojos abiertos, reuní todas las fuerzas que me quedaban para intentar gritar, pero no fue necesario. En ese momento, comencé a escuchar pasos acercándose. A lo lejos logré distinguir el sonido de un motor encendido. Unos instantes después, un hombre mayor y un joven se acercaron a mí. Eran un padre y su hijo. Ellos me auxiliaron y llamaron a una ambulancia. Durante algunos momentos, sentí que mi conciencia se desvanecía, pero me aferré a la vida, sabiendo que la ayuda estaba cerca. Finalmente la ambulancia llegó y me trasladaron de urgencia al hospital. En el trayecto, entraba y salía de conciencia, pero recuerdo que los médicos me dijeron que tenía varios huesos rotos, una hemorragia interna y una grave lesión en la cabeza. También me dijeron que tenía suerte de estar vivo. No podía creerlo. Había estado en un accidente casi fatal, y no tenía idea de cómo me recuperaría o si realmente lo lograría. A juzgar por lo que decían los médicos, era posible que esos fueran mis últimos momentos en este mundo. Afortunadamente, no morí, pero el proceso de recuperación fue tan doloroso que en momentos me hizo desear que la muerte hubiera llegado. Los días se convirtieron en semanas, y todavía seguía en el hospital tratando de sanar. No podía moverme y dependía completamente de las enfermeras y médicos. Nunca me había sentido tan impotente en mi vida. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cosas extrañas a mi alrededor. Hubo momentos en los que me despertaba en medio de la noche y sentía que alguien me estaba observando. Al principio pensé que era solo el daño cerebral o alguna alteración en mi mente, pero cuanto más ocurría, más convencido estaba de que algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama del hospital, vi una figura de pie junto a mi cama. Era alta y oscura, pero no podía distinguir sus rasgos. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. La figura comenzó a acercarse. Traté de moverme, pero no podía. Era una sensación de desesperación y terror absoluto. La figura continuó acercándose hasta que pude sentir su aliento frío en mi cara. Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar. Estaba tan aterrorizado que podía escuchar mi corazón latiendo a toda velocidad en mis oídos. Me mantuve así durante unos minutos, hasta que finalmente abrí los ojos y me di cuenta de que ya no estaba allí. No pude dormir el resto de la noche, y cuando las enfermeras llegaron por la mañana, les conté lo que había experimentado. Sin embargo, ellas lo descartaron rápidamente, explicando que se trataba de un simple episodio de parálisis del sueño, algo que podría ser consecuencia de la lesión cerebral y el estrés de la situación. Pero yo no estaba de acuerdo. Estaba convencido de que lo que había visto era real y no una alucinación, como ellas querían hacerme creer. A partir de ese día, la figura comenzó a aparecer con más frecuencia, en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Tal vez podría pensarse que con el tiempo me acostumbré, pero no fue así. Cada aparición era aterradora, y cada vez más me sentía como si estuviera perdiendo la razón. Sin embargo, no volví a mencionar nada. En lugar de eso, comencé a investigar en línea, porque estaba seguro de que esa figura tenía algo que ver con el accidente. Fue entonces cuando descubrí que en esa misma sección de la carretera habían ocurrido muchos otros accidentes similares al mío, y que muchas de las víctimas habían experimentado sucesos extraños. Algunos dijeron haber visto las luces de un coche viniendo en sentido contrario, y otros afirmaron haber visto una figura en medio de la carretera que había provocado el accidente. En ese momento supe que no estaba solo en mi experiencia, y que efectivamente, esa figura que parecía estar acechándome constantemente era la causa de mi accidente. Tenía miedo, pero también sentía ira. Quería saber por qué me había ocurrido esto. Quería entender quién o qué era esa figura y por qué me perseguía. Pero antes de hacer nada, debía confirmar si realmente todo esto tenía sentido. El hombre que se detuvo para ayudarme ese día, junto a su hijo, se llamaba Julián. Él me acompañó al hospital y se encargó de avisar a mi familia. Antes de irse me dejó su número de teléfono, diciéndome que podía contar con él si alguna vez lo necesitaba. No podía estar más agradecido, ya que él y su hijo fueron mis ángeles de la guarda aquella noche. Sin embargo, recordé que él llegó a la escena casi de inmediato, lo que significaba que estaba muy cerca de mí cuando todo ocurrió. Esto implicaba que él también debía haber visto el coche que venía a gran velocidad en sentido contrario. Así que, esa misma tarde, lo llamé y le pregunté sobre lo que había visto.
Su respuesta confirmó lo que ya sospechaba. No había visto a ningún otro coche. Me explicó que, en el momento del accidente, él venía a unos pocos metros detrás de mi camión. De repente notó que el camión giraba bruscamente a la izquierda y comenzaba a zigzaguear, hasta que finalmente salió de la carretera y empezó a volcarse. Pero me aseguró que nunca hubo un coche viniendo en sentido contrario, y que de hecho no pasó ningún otro vehículo por allí hasta que llegó la ambulancia. Aunque ya sospechaba que algo fuera de lo común había ocurrido. Que William me lo confirmara me heló la sangre. Esa figura, ese espíritu o lo que fuera, estuvo a punto de arrebatarme la vida, como sucedió con varios de los conductores que se encontraron con él, o con el coche fantasma, antes que yo. Pero lo más extraño ocurrió esa misma noche. Cerca de las 11 de la noche, la figura apareció de nuevo al pie de mi cama. Esta vez, no desapareció. Se acercó lentamente hasta colocarse a mi lado, y en lugar de desvanecerse como las otras veces, comenzó a susurrarme palabras. La figura comenzó a contarme su historia. Me dijo que había sido un camionero que había muerto en un accidente en ese mismo tramo de la carretera, muchos años atrás. Relató que estaba conduciendo su camión en una noche igual de oscura y lluviosa cuando, de repente, apareció de la nada un coche que venía en sentido contrario. Pero, a diferencia de mí, él no pudo esquivarlo, y chocaron de frente. Nadie sobrevivió. Me quedé paralizado. Estaba a punto de preguntarle quién era cuando, en ese preciso momento, una enfermera abrió la puerta y se acercó para administrarme el tratamiento de esa noche. Esa fue la última vez que esa figura se apareció ante mí. Desde entonces nunca más la volví a ver. Al día siguiente comencé a investigar más acerca de los accidentes en esa zona, y tras varias horas de búsqueda, me encontré con una noticia de hace 35 años. En ella se reportaba un choque fatal ocurrido en esa misma carretera, en el que el conductor de un sedán, bajo los efectos del alcohol, manejó en dirección contraria por la autopista y chocó de frente con un camión de carga. Ambos conductores perdieron la vida al instante. Sin embargo, no había detalles acerca de los nombres de los involucrados en el accidente. Al leer esa noticia, me di cuenta de que esa noche no era el espíritu del camionero el que había causado mi accidente, como había creído inicialmente, sino el del conductor del otro automóvil. Lo más triste de todo es que esas dos almas probablemente quedaron atrapadas en ese instante, sin poder trascender. Desde entonces, cada vez que puedo, elevo una oración por ambos, para que finalmente puedan encontrar su camino hacia el descanso eterno. A pesar de que la figura ya no se apareció más, el recuerdo de aquella presencia oscura me perseguía en cada rincón de mi mente. Las noches se volvieron más difíciles, y cada vez que me despertaba en medio de la oscuridad, sentía como si algo me estuviera observando desde las sombras. Sin embargo, traté de seguir adelante, pensando que ya había encontrado respuestas y que tal vez, con el tiempo, el miedo se desvanecería. Pero los días pasaron y, a pesar de mi aparente recuperación, algo dentro de mí seguía roto. Las pesadillas continuaron, más intensas que nunca, y las imágenes del accidente se repetían una y otra vez, como si mi mente estuviera atrapada en un ciclo interminable. Sentía que algo me faltaba, como si no pudiera dejar atrás todo lo que había vivido. Fue entonces cuando decidí regresar a la carretera. No lo hacía por gusto, sino por una necesidad inexplicable, algo que me arrastraba de vuelta a ese lugar donde todo ocurrió. Quería enfrentar mis miedos, saber si realmente podía superar lo que había pasado. Así que, un mes después de mi recuperación, decidí tomar mi camión nuevamente. El viaje fue largo, y la lluvia comenzó a caer cuando ya estaba cerca de la misma sección de la autopista donde todo sucedió. A medida que me acercaba, mi corazón empezó a latir con más fuerza. La sensación de inquietud que había sentido en aquella noche volvió, como un presagio que no podía ignorar. La carretera estaba vacía, el silencio se hacía aún más pesado, y la niebla comenzaba a formarse en el horizonte. De repente una figura apareció ante mí, exactamente en el mismo lugar donde había volcado mi camión. Era la misma figura oscura que había visto en el hospital, aquella sombra alta y borrosa. Mi respiración se aceleró, y por un instante sentí que el miedo me paralizaba. Pero esta vez no iba a huir. Estaba allí, por alguna razón, enfrentando mis demonios. Con el camión detenido me quedé observando a la figura, que esta vez no se acercó.
Permaneció allí, como si me estuviera esperando. Algo en mí me dijo que esa figura no venía para asustarme, sino para guiarme. Recordé las palabras que me había susurrado aquella noche en el hospital, sobre su propia muerte y el accidente en la carretera. Entonces, sin pensarlo demasiado, bajé del camión. Caminé lentamente hacia la figura sintiendo el frío del aire y la humedad de la lluvia, pero con una sensación extraña de calma en mi interior. Cuando estuve cerca, la figura no se movió, pero pude sentir su presencia más fuerte que nunca. Cerré los ojos y con voz temblorosa le hablé. «Sé lo que pasó. Sé que no estás aquí para hacerme daño», dije con el corazón acelerado, pero con una sensación de paz al mismo tiempo. «Solo quiero que encuentres la paz como yo». En ese momento la figura dio un paso hacia mí y por primera vez pude ver su rostro, aunque solo por un segundo. Era un hombre, como me había dicho, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, una pena que parecía no tener fin. Luego la figura desapareció lentamente en la niebla, como si se desvaneciera entre las sombras. Sentí una extraña sensación de alivio, como si, al haberlo enfrentado, algo en mí hubiera cambiado. Como si finalmente hubiera liberado a esa alma atrapada en el tiempo. No sé si era una alucinación o si realmente había experimentado un encuentro con ese espíritu. Lo único que supe es que, desde esa noche, nunca más volví a sentir su presencia. Regresé a mi camión y aunque la carretera seguía siendo la misma, algo dentro de mí había cambiado. De alguna manera, sentí que había encontrado la paz, tanto para mí como para el alma del camionero y el conductor del automóvil. Sabía que su sufrimiento había terminado, y el mío también. A partir de ese día, nunca volví a ser el mismo. Aunque seguí conduciendo mi camión por las mismas carreteras, las noches ya no me parecían tan oscuras ni tan solitarias. Había hecho las paces con lo que había sucedido, y aunque la herida de aquel accidente seguía siendo parte de mí, también lo era la lección que me había dejado, que algunas veces, las respuestas no se encuentran en la lógica sino en el corazón. Con el tiempo mi vida siguió adelante, aunque nunca olvidé lo que sucedió aquella noche. El accidente, la figura y el conocimiento de que algo inexplicable se había cruzado en mi camino. Las pesadillas dejaron de ser tan frecuentes, pero siempre hubo una sensación extraña, como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras, sin que yo pudiera verlo del todo. Pasaron los años, y aunque continué trabajando como camionero había algo diferente en mí. Ya no era el mismo hombre de antes, alguien que tomaba todo como un simple accidente, como una casualidad. Ahora sabía que en este mundo hay fuerzas que no comprendemos, y que algunos de nosotros, sin quererlo, quedamos atrapados entre el velo de lo que es real y lo que no lo es. Una noche, ya casi al final de mi turno, estaba conduciendo por la misma autopista. La lluvia comenzó a caer, densa y pesada como aquella vez, y la niebla comenzó a envolverme. Mis sentidos se alertaron. Sentí que esa sensación familiar se apoderaba de mí una vez más. Algo en el aire me decía que esa noche no sería igual que las demás. Al pasar por el tramo donde el accidente ocurrió, vi algo a lo lejos entre la niebla. Una figura, la misma figura. Era la sombra del hombre que una vez se me había aparecido, aquel camionero atrapado entre dos mundos. Por un instante nuestras miradas se cruzaron, aunque no podía ver bien su rostro. Pero sentí su presencia, sentí su dolor, su condena a repetir la misma noche una y otra vez, en busca de algo que ni él mismo entendía. Con el corazón acelerado giré el volante, como si mi cuerpo lo hiciera por instinto, pero no pude evitarlo. El camión comenzó a zigzaguear, justo como en esa fatídica noche. No pude controlar el vehículo, pero algo dentro de mí me decía que esta vez no sería igual, no iba a morir. Con un brusco golpe el camión derrapó y se detuvo. Cuando logré recuperar el control, me detuve por completo. El motor seguía rugiendo, pero todo estaba en silencio. Miré hacia el frente y la figura ya no estaba. Solo quedaba la niebla, densa y fría. Respiré profundo, aunque sentía el sudor frío recorrer mi frente. En ese momento, supe que había sido una señal. El camionero había cumplido su ciclo, y ya no me perseguiría más. Las almas atrapadas en ese tramo de carretera finalmente encontrarían la paz. Lo supe porque, al mirar mi espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. El reflejo del camión ya no estaba.
Era como si el camión hubiera desaparecido, al igual que la figura. La carretera estaba vacía. No había rastro de mi camión, ni de la niebla, ni de la lluvia. Una sensación de alivio me invadió. Mi destino había cambiado esa noche, pero también supe que había ayudado a cerrar un ciclo que no era solo mío. Había ayudado a 2 almas a encontrar lo que tanto buscaban: el descanso eterno. Desde entonces, nunca más vi la figura. Y aunque la carretera sigue siendo la misma, ya no siento miedo cuando conduzco de noche. Tal vez porque ahora sé que, en algún lugar, hay algo más que la vista humana no puede comprender. Tal vez cuando la niebla se levante y la lluvia deje de caer, las almas perdidas seguirán su camino. Y yo seguiré el mío con la paz de saber que, en algún momento, todos los caminos llevan al descanso. Mi nombre es Javier, y la historia que les voy a contar sucedió una noche cuando me encontré con la experiencia más aterradora que he vivido. Solía trabajar de noche en el desierto de Arizona, casi en medio de la nada, en un viejo rancho que ahora había sido transformado en un hotel. Era un buen sitio para trabajar, tanto que me atrevería a decir que probablemente fue el empleo más fácil que he tenido. Sin embargo, la única desventaja era tener que conducir 1 hora y media desde el trabajo hasta mi casa todas las noches. Resultaba verdaderamente agotador. Al principio lo odiaba, ya que me robaba una gran parte de mi tiempo libre, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Una noche, mientras realizaba mi habitual viaje de regreso a casa, me detuve en un carrito de tacos que estaba más o menos a mitad de camino para comer algo, pues estaba completamente hambriento y no podía esperar a llegar a mi hogar. El carrito estaba ubicado en las afueras de un parque de casas rodantes, así que supuse que el dueño vivía allí o que simplemente se desplazaba hasta ese lugar todas las noches para vender sus tacos. El carrito llevaba alrededor de 2 meses estacionado en ese lugar, ya que lo había visto varias veces antes, pero nunca me había detenido, principalmente porque siempre iba demasiado apresurado debido a que tenía que conducir más de 160 kilómetros. Sin embargo, esa primera noche me paré allí porque realmente necesitaba algo para comer. Tenía tanta hambre que mis tripas retumbaban, así que, cuando vi el cartel a lo lejos, salí de la carretera y tomé la entrada hacia el parque de casas rodantes. Bajé de mi auto y caminé hacia el carrito. Para mi sorpresa, este tipo preparaba algunos de los mejores tacos que había probado en mi vida. Los pedí para llevar y los disfruté en mi coche. Estaba realmente maravillado con la calidad de los tacos, o tal vez era el hambre, pero me supieron a gloria. Regresé a casa esa noche sintiendo que había hecho un gran descubrimiento. Al día siguiente hice exactamente lo mismo, y también al siguiente, y continué parando allí todas las noches. No puedo decir que lo hacía a diario, pero sí puedo afirmar que se convirtió en una parada habitual en mi camino a casa desde el trabajo. Ya no regresaba a mi coche a comerlos como la primera vez. Ahora me quedaba cerca del carrito del chico y disfrutaba de mis tacos con mucho gusto, aprovechando la variedad de salsas que el tipo ofrecía. Luego, cerraba con broche de oro tomando un refresco y fumando un cigarrillo. También tenía esas toallitas perfumadas con olor a limón que siempre me regalaba, y yo siempre guardaba algunas para el camino de regreso. Lo cierto es que debía haber hecho esto unas 40 o 50 veces durante los siguientes meses, pero a pesar de pasar por allí casi todas las noches y de entablar conversación con él varias veces, curiosamente nunca supe el nombre de ese chico. No se lo pregunté la primera vez y luego simplemente nunca lo hice. Bueno, realmente no necesitaba saber su nombre, y él no necesitaba saber el mío, así que lo pasé por alto. Supongo que eso me hace sonar algo grosero ahora que lo pienso, pero quiero decir que él tampoco me preguntó el mío, así que supongo que no le molestó. Solo era uno de los muchos clientes habituales de su negocio. Desearía haberle preguntado su nombre, ya que llegó el día en que esa información sería importante, quizás de vida o muerte, y yo simplemente no la tenía. Así que me enojé conmigo mismo por no haberlo hecho. Esa noche estacioné mi auto en el mismo lugar de siempre, como cada vez, y como siempre, caminé hacia el carrito. Todo parecía perfectamente normal al principio, pero no lo era. Esta era la primera vez que llegaba a ese lugar, y el chico del carrito no estaba allí, preparando sus tacos como siempre. Tampoco parecía haber ningún otro cliente, por lo que parecía que solo yo estaba allí. Pensé que tal vez estaba revisando las ruedas traseras fuera de vista, o que tal vez se había retrasado,
pero después de esperar varios minutos, pensé que todo lo que tenía que hacer era silbar o gritar, y el tipo aparecería de donde estuviera para atenderme. Así que caminé hasta el carrito y comencé a llamar, pero nadie salió ni respondió. También me di cuenta de que había un silencio absoluto. No había nadie en la carretera ni nadie parecía estar despierto en el parque de casas rodantes. Todo estaba completamente en calma. Mientras miraba a mi alrededor impacientemente esperando que apareciera el chico de los tacos, comencé a percibir un olor a quemado. Me puse de puntillas, pero no pude ver si realmente había algo en la parrilla o no, aunque sentía que sí, porque definitivamente podía oler algo quemándose. Mientras observaba, vi que empezaba a salir un poco de humo. Sí, definitivamente algo se estaba quemando en su parrilla, pero no podía ver qué era. ¡Chispas!, grité de nuevo diciendo algo tonto como, «Oye, creo que se te está quemando algo aquí, amigo». Pero aún así, todo estaba en silencio, excepto por el sonido de lo que fuera que se estuviera chamuscando en la parrilla. No es que yo fuera pequeño, es que este era uno de esos grandes camiones de tacos, no un carrito pequeño como los de helados. Este camión estaba muy bien equipado, así que no podía ver claramente lo que había en la parrilla. Ya comenzaba a sentirme frustrado, pero también preocupado, porque había algo ardiendo en su cocina y el chico no aparecía. Si eso continuaba, podría ser potencialmente peligroso. No solo podría arruinar su parrilla, sino que el camión podría terminar incendiándose, y no era una exageración. Solo bastaba con que saltara una chispa y ¡boom! Adiós a mi carrito de tacos favorito. Pero, sobre todo, ese chico perdería su fuente de sustento. La verdad es que a mí me caía bien. Me gustaban los tacos, y me agradaba cómo asentía con simpatía cuando me quejaba de algo que sucedió durante mi turno. Pero, lo que más me gustaba era el hecho de que siempre estaba allí, todos los días, trabajando duro y con dedicación. Y si hay algo que he aprendido, es que es difícil encontrar cosas confiables. Así que cuando las encuentras, aprendes a valorarlas, incluso cuando vienen en forma de un carrito de tacos nocturno. Así que pensé, si yo fuera él, me gustaría que al menos alguien apagara la parrilla o cerrara el gas, para evitar que mi lugar de trabajo y probablemente mi bien más valioso, se convirtiera en cenizas. No tenía idea de dónde podría estar el chico, o si quizás tuvo alguna emergencia médica. Lo único que sabía con certeza era que no quería ver cómo mi carrito de tacos favorito se quemaba. Así que caminé por el costado hacia donde estaba la entrada. Allí solo había una puerta estrecha con un conjunto de escaleras retráctiles. Subí por allí, agarré la manija de la puerta, la abrí, y lo primero que vi fue una caja registradora vacía y abierta, con el cajón volteado sobre la cubierta, y un montón de monedas sueltas esparcidas a su alrededor. Lo primero que me vino a la mente fue un robo, pero no vi ningún signo de una lucha violenta ni nada por el estilo. Sabía que el cajón del efectivo había sido retirado, pero un ladrón podría haberle apuntado con un arma al taquero, obligándole a correr sin mirar atrás, para luego vaciar la caja registradora por sí mismo antes de irse. Solo pensar en esa posibilidad realmente me enfurecía. Es decir, este chico era muy trabajador, se esmeraba por hacer las cosas bien, y probablemente había conseguido ese carrito con mucho sacrificio y horas de trabajo duro. Y entonces viene un delincuente a robarle el fruto de su esfuerzo, probablemente para gastárselo en drogas. Sin embargo, al ver la escena tan limpia, me alegré de que al menos nadie hubiera salido herido. Pero eso fue hasta que caminé hacia la parrilla para apagarla. Para hacerlo, tuve que avanzar un par de pasos más y subir algunos escalones metálicos. Luego, la parrilla estaba a la izquierda, pero cuando la miré para ver qué se estaba quemando, mi corazón casi se detuvo por el susto, y luego por el pánico. Lo que ardía en la parrilla era un contorno perfectamente negro de lo que parecía una mano humana completamente chamuscada. Cuando vi aquello, mi sorpresa fue tan grande que me caí hacia atrás en las pequeñas escaleras. Pero afortunadamente, logré mantener el equilibrio y quedarme en pie. Después de eso, lo único que pude hacer fue tratar de no mirarlo otra vez mientras abría el pequeño gabinete debajo de la parrilla y apagaba la llama. Luego simplemente caminé de regreso hacia la puerta del carrito, la cerré y regresé a mi auto para llamar a la policía. Al principio no sabía realmente qué decirle al operador. Es decir, sabía que había ocurrido un robo y que alguien había resultado gravemente herido, pero no sabía dónde había ido esa persona.
o a dónde lo habían llevado después de robarlo. Y lo que es peor, ni siquiera sabía su nombre. Eso era un completo misterio. Quiero decir, la única razón por la que podía estar seguro de que no se trataba simplemente de un accidente era por todo el dinero que faltaba. Luego respondí un montón de preguntas del operador, y él me dijo que un par de agentes vendrían a hacerse cargo del asunto después de que hiciera el reporte. La verdad es que no era necesario que me quedara en el lugar, pero lo hice. Quería asegurarme de que el chico del carrito no regresara en algún momento con una venda alrededor del brazo o algo parecido. Pero nadie apareció. Esperé quizás entre 30 y 40 minutos más allí, pero nadie llegó, ni la policía. Pasé casi una hora en el lugar y nadie apareció, así que decidí seguir mi camino y conducir hasta mi casa. Conduje de regreso a casa sintiéndome un poco entumecido. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas, preguntándome qué había pasado y por qué los policías no llegaban con sus luces y sirenas, sabiendo que algo tan terrible había ocurrido. Todavía me castigaba por no haber sabido nunca el nombre del taquero. Si lo hubiera sabido, tal vez habría podido buscarlo o haber sido de más ayuda para los policías. Intenté buscar en Google cosas como dueño de un carrito de tacos quemado por un ladrón y otras búsquedas relacionadas, pero solo encontré un montón de robos violentos, ninguno de los cuales coincidía con la descripción de la escena con la que me encontré. En los días siguientes, no volví a ver el carrito de tacos. Lo movieron de allí y nunca más supe del chico. Solo espero que esté bien. El año pasado realicé un viaje por carretera para visitar a un par de amigos con los que había estudiado en la escuela secundaria. Ellos se habían mudado a la ciudad de Riverside para continuar sus estudios en la universidad estatal, y desde entonces, cada verano viajo hasta allá para pasar tiempo con ellos. Estudiamos juntos durante toda la secundaria y en muchos sentidos, nos consideramos como hermanos. Este viaje normalmente lo hago en avión, pero el año pasado decidí conducir porque había varios lugares interesantes en el camino que realmente quería conocer, como parques, museos y sitios históricos. El día de la salida, partí temprano para tener tiempo de explorar esos lugares, ya que el trayecto completo me llevaría algunos días, y quería aprovechar al máximo el tiempo disponible. Los primeros 2 días del viaje transcurrieron bastante bien. Todo parecía ir como de costumbre, pero el tercer día ya esperaba haber llegado a mi destino. En lugar de eso, seguía conduciendo en plena noche. Ya eran probablemente cerca de las 9:10 de la noche. La carretera estaba bastante tranquila, y el tráfico era prácticamente nulo, lo cual resultaba relajante aunque también algo inquietante. Siempre he tenido un poco de temor por las carreteras vacías. Aún me quedaban algunas horas de trayecto, y realmente deseaba llegar a la casa de Carlos lo antes posible, pero necesitaba hacer una pausa para ir al baño y tomar un café, para estar más alerta. Decidí parar en la siguiente salida, donde encontré una pequeña parada de descanso al costado de la carretera. Este lugar era bastante modesto, no como esas grandes áreas de descanso con estacionamientos para camiones y gasolineras, sino un pequeño edificio con una fila de estacionamiento frente a él. No necesitaba más que eso, así que me vino bien. Apenas llegué, noté que estaba muy oscuro y no parecía haber nadie más. Estacioné mi coche y comencé a caminar hacia el edificio. Me tomé mi tiempo y me detuve un momento para estirar el cuerpo, ya que llevaba varias horas al volante y mis músculos comenzaban a sentirse entumecidos. Al llegar al edificio eché un vistazo y vi un pasillo, con un armario del conserje a un lado, y los baños de hombres y mujeres en lados opuestos. También había un par de máquinas expendedoras y un estante con revistas. Miré una de las máquinas, buscando una bebida energética. Luego me di vuelta y noté que un coche había estacionado justo al lado del mío, lo cual me pareció algo raro, dado que había varios otros espacios vacíos. Traté de no prestarle mucha atención y entré al baño. Hice lo que tenía que hacer y salí aproximadamente 5 minutos después. Al salir, noté que el coche seguía estacionado al lado del mío y tenía las luces encendidas, lo que sugería que el conductor aún estaba dentro. Esto me hizo preguntarme qué estaba haciendo, pero en general no le di demasiada importancia. Sin embargo, mientras compraba una Red Bull, no pude evitar mirar nuevamente el coche. Algo en él me incomodaba. Miré hacia mi auto y me di cuenta de que el otro vehículo seguía con las luces encendidas. Comencé a caminar hacia la salida, pero a solo unos metros de la puerta, escuché cómo el motor de ese coche se apagaba. Un segundo después,
La puerta del conductor se abrió y salió un hombre alto, de barba espesa, vestido con una chaqueta de cuero marrón. Tenía ambas manos metidas en los bolsillos y comenzó a caminar hacia mí. De inmediato, sentí que mi cuerpo se tensaba. Había algo en este tipo que me daba mala espina, pero traté de mantener la calma y actuar con serenidad. A medida que se acercaba, la sensación de incomodidad crecía, sobre todo porque su mirada estaba fija en mí y su expresión parecía profundamente maliciosa. Cuando estuvo a solo unos metros de distancia, decidí moverme hacia mi auto. En el momento justo en que pasamos uno al lado del otro, lo saludé con un leve asentimiento de cabeza, y él hizo lo mismo. Pero cuando di unos pasos más, escuché una voz grave llamándome desde atrás. «¡Hey!». Me volví y en ese instante me encontré cara a cara con el cañón de una pistola de 9 milímetros, apuntando directamente a mi rostro. El hombre sonrió de forma macabra y me preguntó, «¿Por qué tanta prisa?». Mi respiración se aceleró, pero traté de mantener la calma. Levanté las manos en señal de que no tenía intención de resistirme y le pregunté qué quería. Él, sin rodeos, respondió, «Dame tu reloj, tu billetera y tu teléfono celular». Obedecí sin decir una palabra, entregándole todo lo que pidió. Pensé que eso sería todo, que me dejaría ir, pero después de recibir lo que había solicitado, me hizo un gesto con la cabeza para que lo acompañara. En lugar de dirigirme hacia el edificio, me hizo caminar hacia la parte trasera, donde se encontraba el bosque. A medida que nos adentrábamos, mi corazón latía con fuerza. Algo no encajaba y cada vez me sentía más seguro de que, si solo hubiera querido robarme, me habría dejado ir, pero no lo hizo. Claramente tenía otra intención. Estaba convencido de que, por alguna razón, su propósito era matarme. Le pregunté por qué me estaba llevando hacia ese lugar, pero él solo me dijo, «Camina». Estaba realmente aterrorizado y le supliqué que me dejara ir. Le ofrecí que tomara mi auto si lo deseaba, pero él no respondió. Después de haber caminado unos 15 o 20 metros dentro del bosque, me pidió que me detuviera y me diera vuelta. Hice lo que me pidió, y quedamos frente a frente, con él a solo un par de metros de distancia. Entonces, apuntó su arma directamente a mi rostro y en ese momento supe que era mi fin. Estaba a punto de morir allí, en el interior de un bosque, en medio de la nada. Lo único que podía pensar era en el sufrimiento de mis padres cuando recibieran la noticia. Fue entonces cuando sentí las lágrimas resbalando por mi rostro, y cada fibra de mi cuerpo comenzó a temblar mientras él me observaba con una mirada cargada de maldad. Me pidió que me arrodillara, y lo hice sabiendo que esos eran mis últimos instantes de vida. Cerré los ojos con fuerza, esperando el disparo, y entonces sucedió. Bang, bang, bang. 3 disparos seguidos. Me tapé los oídos con las manos y grité con cada estruendo, cayendo de bruces al suelo, llorando y completamente en pánico. Pensé, estoy muerto, pero no sentí nada. No había dolor, ni ninguna señal de estar herido, solo una sensación de terror tan intensa que parecía atravesar mis huesos. Fue entonces cuando escuché su risa. El hombre se estaba carcajeando como si alguien le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Mientras yo seguía tirado en el suelo, llorando y aterrorizado, me dijo, «Vuelve a casa, chico, y no olvides lavar tus pantalones». Luego se dio la vuelta y se alejó caminando, riendo como si nada. Me quedé allí, en el suelo, tocándome, buscando alguna herida, pero no había nada. Entonces comprendí que no me había disparado. No puedo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de terror, alegría por estar vivo e ileso, y una profunda humillación. Un torbellino de emociones que no podía procesar. Así que me quedé quieto durante unos minutos, escuchando cómo el motor del coche de ese hombre arrancaba y luego se alejaba. Fue solo entonces cuando reuní fuerzas para levantarme y regresar hacia mi auto. Antes de irme, volví al edificio y me lavé la cara en el baño. Al verme en el espejo, pude notar lo mal que me veía. Mi rostro estaba rojo e hinchado, cubierto de una mezcla pegajosa de lágrimas y mocos. Estaba agradecido de estar vivo, pero al mismo tiempo me sentía completamente humillado y abatido. Mi cuerpo seguía temblando sin control, supongo que aún estaba en shock. Después de unos minutos, salí de la tienda y conduje hasta el pueblo más cercano. Allí pude pedir prestado un teléfono y llamé a la policía. Posteriormente, les conté todo lo que había sucedido.
y les di una descripción detallada del hombre. Esa noche, alquilé una habitación en el pueblo y pasé la noche allí. Al día siguiente, aunque me sentía un poco mejor, seguí mi camino sin hacer paradas. Conduje directamente a la casa de mis amigos. Una vez allí, les conté lo que me había pasado, y ellos no podían creerlo. Tampoco podían creer lo cerca que estuve de morir esa noche. Me quedé en casa de mis amigos durante un par de semanas, como cada año, y durante ese tiempo traté de parecer lo más normal posible, pero en el fondo, estaba profundamente conmocionado. Y esa conmoción no se desvaneció en meses. Incluso hoy, cuando recuerdo esa experiencia, vuelvo a sentir las mismas emociones abrumadoras que me invadieron ese día. Nunca supe nada sobre el hombre que me robó y casi me mata. No sé si lo atraparon o si sigue ahí afuera, aterrorizando a otras personas. Solo seguí adelante con mi vida. Pero una cosa sí cambié. Desde entonces, nunca más me detuve en una parada de descanso. Los meses pasaron, y aunque traté de seguir adelante con mi vida, las cicatrices emocionales que esa noche dejó en mí no desaparecieron. Durante semanas, cada vez que me encontraba en una parada de descanso o en una carretera solitaria, sentía un nudo en el estómago. La paranoia comenzaba a acecharme. La idea de que ese hombre estuviera cerca, o que alguien como él pudiera aparecer en cualquier momento, se mantenía viva en mi mente. Pensé muchas veces en denunciarlo, pero no tenía un rostro claro, solo la silueta de su chaqueta de cuero marrón y los ojos llenos de malicia. La policía, aunque amable, nunca encontró pistas relevantes. El caso fue cerrado rápidamente, y la vida siguió su curso, pero yo ya no era el mismo. Después de un par de meses decidí que era hora de enfrentarlo. No podía seguir huyendo de lo que había sucedido, y aunque mi primera idea era tratar de buscar al hombre por mi cuenta, pronto me di cuenta de que esa no era una opción sensata. Lo que necesitaba era cerrar ese capítulo de mi vida. Decidí regresar a la parada de descanso donde todo ocurrió, aunque sabía que probablemente nada cambiaría. Solo quería ver si algo en el lugar me podría dar más respuestas, o al menos calmar un poco mi ansiedad. Cuando llegué, la parada de descanso parecía igual que la última vez, aunque el ambiente tenía algo diferente. Todo se sentía más opresivo, más pesado, como si el aire mismo recordara lo sucedido. No había muchas personas, solo algunos coches estacionados y una quietud extraña que me invadió al bajarme del auto. Caminé hacia el edificio, aún con la sensación de que mis pasos resonaban más fuerte de lo normal. Al llegar entré al baño donde me había lavado la cara aquella noche. Me miré en el espejo, tratando de encontrar algo que me ayudara a entender todo aquello. La verdad es que no sabía si quería respuestas o solo quería dejar de sentir el terror que me había acompañado desde ese día. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero era solo un hombre mayor, con una gorra que entraba a su vez al baño. Me pidió disculpas por la interrupción y se lavó las manos sin prestarme mucha atención. Pero en ese momento sentí algo extraño, algo que no había notado antes. En la esquina de la puerta, cerca de donde había estado esa máquina expendedora, había un pequeño cartel. Un cartel desgastado que parecía fuera de lugar. Decía: "No dejes tus pertenencias desatendidas, algunas personas prefieren paseos inesperados". Era un mensaje ambiguo, que podía ser interpretado de muchas maneras, pero para mí, de inmediato, se conectó con aquella noche. Algo me decía que el lugar había sido testigo de muchos más encuentros extraños de los que me había imaginado. De repente, entendí que no iba a encontrar respuestas aquí. Tal vez nunca las encontraría, pero lo que sí sabía era que esa experiencia, aunque terrible, me había cambiado de una forma irreversible. Había aprendido que las cosas no siempre son lo que parecen, y que hay personas y lugares en los que es mejor no confiar. Salí de la parada de descanso y miré hacia el horizonte. Ya no sentía la ansiedad que me perseguía, pero tampoco la calma que solía tener. Era como si una sombra siguiera ahí, acechando a lo lejos, recordándome que la vida no siempre es tan simple como uno quisiera. Con el tiempo aprendí a vivir con esa sombra. Pero, como el eco de un disparo lejano, siempre estaba presente, recordándome que no todo lo que es oscuro tiene que ver con la noche. Pasaron los años, y aunque intenté seguir adelante, aquella experiencia nunca me dejó completamente. La sensación de estar observado, el eco de la risa del hombre, seguían rondando mi mente de vez en cuando, como fantasmas de un pasado que se negaba a desaparecer.
Sin embargo, decidí que era hora de dejarlo ir. Ya no podía seguir huyendo de lo que había pasado. Aquel viaje de regreso, después de la experiencia en la parada de descanso, me enseñó algo importante. Las cosas nunca son tan sencillas como parecen. Y la vida, a pesar de lo difícil que pueda ser, siempre te da la oportunidad de avanzar, incluso cuando lo que más deseas es olvidar. Regresé a mi vida cotidiana, más consciente de los peligros que existen en el mundo y más agradecido por cada día. Aprendí a disfrutar de los pequeños momentos, a valorar las conexiones con las personas que me importaban, a no dar por sentadas las bendiciones que a veces damos por hechas. Mis amigos, como siempre, estuvieron ahí para apoyarme, y aunque jamás mencioné los detalles de esa noche, ellos sabían que algo había cambiado en mí. Finalmente, un par de años después, recibí una llamada de la policía. Parecía que, después de todo este tiempo, el caso había sido reabierto. Había nuevas pistas. Resulta que el hombre que casi me mata había sido identificado gracias a un testigo que recordó haberlo visto en otra parada de descanso, haciendo algo similar a lo que me había hecho a mí. Aunque las autoridades no podían asegurar que fuera el mismo hombre, la descripción coincidía, y decidieron investigar más a fondo. Al principio, la noticia me sorprendió, pero con el tiempo comencé a entender algo. No importa si el hombre fue atrapado o no. Lo que realmente importaba era que, aunque ese día parecía que mi vida se acabaría, algo dentro de mí sobrevivió. Me había enfrentado a la muerte, y aunque nunca entendí por qué no me mató, esa noche me dio algo más importante. Una segunda oportunidad. Y esa oportunidad era para aprender, para vivir de una manera más consciente, para no permitir que el miedo me controlara. Nunca supe qué pasó con el hombre, ni siquiera sé si fue capturado. Pero de alguna manera, eso dejó de importarme. Lo que sí sé es que nunca volví a detenerme en una parada de descanso, y nunca lo haría, porque aunque el miedo seguía allí, había aprendido a vivir con él. Y en ese proceso descubrí que hay algo más grande que el miedo, la voluntad de seguir adelante.